Bien, hermanos, les pido entonces que abran su Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 5, a fin de que unidos leamos los versículos 13 a 16 y después un servidor leerá del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles los versículos 46 y 47. Todos unidos leemos Mateo 5, 13 a 16 y después un servidor leerá Hechos 2, 46 al 47. ¿Ya tienen su pasaje? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Hechos 2:46 dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tomen asiento, hermanos amados, por favor. Quiero considerar con ustedes lo siguiente. Nuevamente, el día de hoy no viene en nuestro temario Nueva Raza la consideración de la escuela dominical, sino que es un tema especial, hermanos, porque justamente responde a las necesidades particulares, bien de cada congregación o bien de cada presbiterio. En nuestro caso, este tema es a nivel presbiterial, y a nuestros hermanos pastores les haremos llegar el día de mañana no solo el contenido del tema, sino la presentación también, para que cuenten con este material y todos como presbiterio estemos unidos en la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios. Ya dentro de 8 días, 19 de enero, ya vendrá el tema en la revista Nueva Raza, y el tema será legado generacional para mi familia. Y el tema dentro de 15 días, domingo 26, es la consideración del libro de Jonás. La revista, estimamos, hermanos, que en el transcurso de esta semana llegue ya aquí al presbiterio, a fin de que todos podamos contar con este material para la gloria del Señor. Entre tanto, el tema que nos corresponde considerar en esta mañana es la misión integral de la Iglesia. Es un tema que, por cierto, el domingo pasado, cuando abordamos nuestro tema de escuela dominical, así también lo anunciamos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Recordará usted que este fue el tema que tratamos el domingo pasado, y dijimos que el Señor pide de nosotros, entre otras cosas, temor santo, temor reverente. Pide también amor, obediencia y servicio. Y precisamente al considerar este último aspecto del servicio como una demanda de Dios para nosotros, como su iglesia, dijimos que el día de hoy íbamos a tratar el tema, la misión integral de la iglesia, que es precisamente congruente y consecuente, y podríamos incluso decir, damos continuidad al tema del domingo pasado, la misión integral de la iglesia. Hemos leído, hermanos amados, nuestro pasaje bíblico, Mateo 5, 13 al 16 y Hechos 2, 46 al 47. De estos pasajes se deriva la verdad bíblica. La verdad bíblica, la misión de la iglesia constituye su plataforma de acción. La misión de la iglesia constituye su plataforma de acción. Y tenemos también una verdad bíblica aplicada. Conozcamos y cumplamos
la misión integral de la iglesia y el crecimiento vendrá. El crecimiento vendrá. El crecimiento no por el crecimiento mismo, sino el crecimiento como resultado natural del trabajo que llevemos a cabo como iglesia en el nombre del Señor. Iglesia, etimológicamente, deriva del latín ecclesia y esta del griego ecclesia. Significa asamblea o congregación. Así que la iglesia no es el santuario, la iglesia no es el templo, no es el inmueble. La iglesia la conformamos todos nosotros. Por eso sostenemos que es el conjunto de todos los creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, al cual siguen y aman. De esta forma sencilla podemos definir lo que es la iglesia. Es importante, antes de considerar lo relativo a la misión de la iglesia, que tengamos presentes 6 puntos importantes. 1. La iglesia es un organismo vivo. 2. Cristo es el fundador de la iglesia. 3. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. 4. La iglesia del Señor es poderosa. 5. La iglesia de Jesucristo es una iglesia unida. Y 6. La iglesia de Dios es una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia, formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Usted y yo, en lo particular y en lo general, somos un organismo vivo, porque la vida que tenemos la recibimos de Dios. La recibimos de Dios desde el día en que nosotros nos entregamos al Señor, en que el Espíritu Santo vino a nosotros, y la vida que hoy disfrutamos, la disfrutamos en Cristo, en Dios, y por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones. La iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia poderosa. 2000 años de existencia sobre la faz de la tierra. Y eso comprueba que efectivamente es poderosa para la gloria del Señor. Cristo es su fundador, dijimos. Por eso la Escritura habla de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, pero nunca habla la Escritura de la iglesia paulina o la iglesia petrina, porque ni es Pablo, ni es Pedro, ni es Juan, para que se pudiera decir la iglesia juanina, sino es Cristo su fundador. Porque Cristo es el único que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros, y de su costado herido, hermanos, surge una nueva vida, la vida de la iglesia que formalmente podríamos decir surge a partir de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo. Y por ello el Señor Jesús con toda propiedad dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros decimos mi iglesia en un sentido de pertenencia, porque pertenecemos a la iglesia
Cristiana Interdenominacional, y gracias al Señor que nos permitió conocerlo en esta amada iglesia. Pero no decimos mi iglesia en un sentido de propiedad, sino en un sentido de pertenencia, porque no es nuestra propiedad, ni es propiedad de nadie. La Iglesia Cristiana Interdenominacional incluso no es propiedad ni del hermano Aarón Cortés Hernández. La iglesia es de Cristo. Y nuestra iglesia, como decía nuestro hermano Alberto Blasco, es una pequeña ramita de un gran tronco, que es la Iglesia Universal del Señor esparcida en los 4 cabos de la tierra. Y la Iglesia Cristiana Interdenominacional es una pequeña ramita de ese gran tronco. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces es importante que nosotros consideremos estos elementos. La iglesia es un organismo vivo, Cristo es su fundador, es el cuerpo místico de Cristo, es poderosa, es una iglesia unida y es una iglesia santa. A su nombre. Misión. Después de haber considerado estos elementos por lo que se refiere a la iglesia, dice el diccionario que es acción de enviar. Se entiende también por misión, encargo, gestión, comisión, función, servicio, cometido, representación. Son sinónimos de la palabra misión. Nuestro tema, la misión integral de la iglesia. A partir de la visión que el Señor nos ha dado como iglesia cristiana interdenominacional, ¿se acuerda cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Cuál es? México y las naciones para Cristo. Muy bien. A partir de esa visión, el Señor nos ha dado también 4 vertientes que constituyen la misión de la iglesia cristiana interdenominacional. Primera, a un mundo perdido, la predicación del evangelio para el perdón de sus pecados. Segunda, a una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. Tercera, a la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos. Y cuarta, a Dios nuestra obediencia y adoración por siempre. Damos gloria al Señor. Estas son las 4 vertientes, hermanos, que el Señor nos ha dado como iglesia para que allí se sustente nuestro programa de acción, nuestro programa de trabajo. Invariablemente siempre encajará en una de las 4 vertientes. ¿Cuál es la misión integral de la iglesia? En ocasiones nos preguntamos, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia aquí sobre la tierra? ¿Por qué el Señor estableció su iglesia? Y en ocasiones si le preguntamos a algún hermano, alguna hermana, incluso de años ya en el Evangelio, hermano, ¿sabe usted cuál es la misión de la iglesia? De repente dudan, de repente no saben qué responder, a pesar de llevar años asistiendo al templo y formando parte del cuerpo místico de Cristo, y sin embargo muchas veces no nos queda claro cuál es la misión integral de la iglesia, o simplemente la misión. Y la misión integral de la iglesia, hermanos amados, la vamos a considerar en 4 aspectos. Eso no quiere decir que sean los únicos, pero sí son aquellos en los que se puede, digamos, integrar, incluir toda una serie de acciones o funciones que la iglesia está llamada a realizar. La primera misión de la iglesia, ¿cuál creen que sea? Evangelismo. Muy bien, así es, hermana Lupita. Llevar el evangelio, dice nuestra hermana Lupita. Es decir, punto número 1, el evangelismo. Esto
cuadra en la primera vertiente de la misión de la Iglesia: a un mundo perdido, la predicación del Evangelio para el perdón de sus pecados. El propósito de Dios para las personas no salvas en el mundo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen salvación y vida eterna. Así claramente lo establece el apóstol San Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dicho de otra forma, Dios anhela que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres alcancen salvación, que todos los hombres reciban a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor y Dios, y que todos tengamos vida en su nombre, esto es, vida eterna. Dios no quiere que suframos, menos que suframos la condenación eterna en el infierno o en el lago de fuego, en el Hades. Dios no quiere eso, porque eso fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Y por eso Dios, a efecto de cumplir su propósito, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, envía a su Hijo Jesucristo, quien viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo, quien cuando estuvo aquí en la tierra dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Si bien es cierto, Cristo estuvo aquí en la tierra y, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, anunció el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, reveló y dio a conocer a Dios el Padre y se mostró a sí mismo como el único camino que lleva a la vida eterna, a la misma presencia de Dios. Llegaría el momento en que el Señor, de acuerdo al plan eterno de Dios, no solo moriría en la cruz del Calvario, sino que resucitaría al tercer día y ascendería a los cielos. ¿Qué pasaría después de esto? ¿Tendría algún sentido que la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra quedara trunca? Y de ahí la pregunta de alguno de sus discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque si tú no lo haces, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Así que, sabiendo el Señor todas estas cosas, preparó a 12. Llamó a 12 para que estuviesen con Él. Invirtió tiempo, invirtió recursos, sus talentos, su sabiduría, su conocimiento, una relación personal con cada uno de sus discípulos, para que estuviesen con Él, y después de estar con Él algún tiempo y de que ellos vieran lo que Él hacía y escucharan lo que Él decía, ¿qué hizo el Señor? Los envió a predicar de 2 en 2. Y la Escritura es muy clara cuando refiere precisamente lo que el Señor Jesús les dijo a aquellos que Él envió a predicar: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Damos gloria al Señor. Veamos, hermanos, la visión del Señor para lo que sería posteriormente su iglesia. Así como el Padre en su tiempo estableció sacerdotes y envió profetas para hablar a su pueblo, dice el escritor de la Epístola a los Hebreos que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estableció a 12 para que después de que Él ascendiera a los cielos, esos 12 hicieran la obra, continuaran el trabajo evangelístico que Él había venido a realizar aquí en la tierra. Es impactante la comisión que el Señor encarga a sus discípulos. No se trata solo de ir a predicar, no se trata solo de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, se trata además de sanar a los enfermos. Y no solo sanar a los enfermos, sino aún echar fuera demonios. Y aún más, resucitar a los muertos. Sinceramente, hermanos, cuando yo leo esto y lo medito, mi corazón se quebranta. Porque digo, Señor, ¿cuánto nos hace falta buscar más y más y más de ti, de tu gracia, de tu poder? Para que cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias vayan seguidas y respaldadas con hechos portentosos. Y de esa manera las personas se conviertan a Cristo. Aun cuando estamos conscientes que muchos, aun viendo las señales que Cristo hacía, ni aun así se convertían. Ni aún así creían que verdaderamente Él era el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero al margen de que creyeran o no creyeran, la oportunidad la tenían. Y los testimonios poderosos que el Señor Jesús hacía eran evidentes a sus ojos. Necesitamos entonces, hermanos amados, no solo tener claro que tenemos que hablarle al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela o de la universidad, sino que además debemos tener siempre presente que el Señor Jesús les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Será posible esto hoy día? Por supuesto, hermanos. El Señor Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿No acaso la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Luego entonces las obras a las que se refiere el Señor Jesús, relativas a la salvación, a la sanidad y a todas aquellas obras de liberación y de resucitación que tuvieran lugar, no las vamos a hacer nosotros. Las va a hacer el Señor. Las va a hacer el Señor. Nosotros solamente vasos de barro, instrumentos en sus manos. Pero que nos quede muy claro que nosotros no vamos a salvar a la persona. Quien salva es Cristo. Nosotros no somos los que vamos a sanar a la persona, aun
cuando se le unja con aceite, de acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago. Quien le va a sanar es el Señor, porque es el Señor quien llevó en su cuerpo nuestras enfermedades sobre el madero, para que ahora nosotros por su llaga seamos curados. Y Él es nuestro médico divino, y Él es el que sanará a los enfermos, pero necesitamos, ¿qué? Fe, autoridad, valor y poder de Dios, no solo para hablar, como dice nuestra hermana Lupita, sino también para obrar en el nombre que es sobre todo nombre, señales, milagros y maravillas. Pero la punta de lanza es el evangelismo. La senda y el camino que nos va a llevar a hacer estas otras cosas a las cuales se refirió el Señor es, hermanos amados, el evangelismo. Los primeros cristianos entendieron el origen del mandato y la trascendencia de la misión. El origen del mandato, id y predicad el evangelio, ¿en dónde está ese origen? En Cristo. Cristo es el que dice, id y predicad el evangelio. Los primeros cristianos entendieron que quien estaba mandándolos era su maestro, su Señor. Y si era su Señor, entonces Él tenía toda autoridad para mandarles, y ellos tenían la obligación de obedecer. ¿Les quedó claro el origen del mandato? Su origen de naturaleza divina, porque viene del Señor. Pero también estaban conscientes de la trascendencia de su misión, porque lo que ellos iban a llevar a cabo, la continuación de la obra que el Señor vino a hacer aquí en la tierra, una obra divina. Y sumarse a un trabajo cuyos resultados son exclusivos de Dios, hermanos, no solo es un privilegio, un honor, sino también una responsabilidad. Pero ellos lo tenían claro. Ellos habían sido escogidos por el Señor para ir y cumplir. Ir y predicar el evangelio. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que seáis así mis discípulos. Los primeros cristianos entendieron la trascendencia de la misión, de lo que el Señor Jesús quiso decir cuando abrió sus labios para decir, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y por eso dice Hechos 5:42, que día y noche en el templo, por las casas, por las calles, no cesaban de hablar de Jesucristo. Había en sus corazones un fuego encendido por el Espíritu de Dios, por lo que habían visto y oído de su Maestro, que les impulsaba a llevar a cabo ese trabajo. Eso es entonces lo que ahora nosotros también somos llamados a hacer, hermanos. Esa obra no fue exclusiva de los 12 o de aquellos primeros cristianos, es ahora también de nosotros. Consecuentemente, nosotros debemos estar conscientes del origen del mandato y debemos asumir también la trascendencia de la misión que el Señor nos da. Y por tanto debemos levantarnos, tomar el blasón del Evangelio e ir a la conquista de las almas. No hagamos de la gran comisión la gran omisión.
¿Recuerdan la ilustración que tomábamos el domingo de aquella fruta y que podíamos haber tomado cualquier otra fruta? Cualquier otra fruta, algo que es aquí muy conocido, el melón, la sandía, el mango, etcétera. Por la ley que Dios estableció en cada uno de esos frutos, son para multiplicarse y dar nuevo fruto. El ADN espiritual que nosotros tenemos de Cristo por el Espíritu Santo es también para que usted y yo nos reproduzcamos en nuevos creyentes. ¿De qué manera? A través del Evangelio. ¿Cómo vamos a crecer? Anunciando el Evangelio. Consecuentemente, los responsables del crecimiento somos todos. El responsable del crecimiento no solo es el hermano Aarón Cortés o cada pastor presbiterial o cada pastor local. Los responsables del crecimiento de una congregación somos todos. Y no hay otro método para crecer que no sea a través del evangelismo. Eso es lo que me muestra la Escritura. ¿Por qué muchas multitudes creyeron en Cristo? Porque Cristo los evangelizaba, les hablaba de la salvación. ¿Por qué cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos? Porque los apóstoles les anunciaban las buenas nuevas de salvación, y por ello no solo crecía el número de los creyentes, sino crecía también el número de las congregaciones. Así que la clave para el crecimiento de la iglesia es el evangelismo. Más allá de comprar un libro aquí, comprar otro libro allá y de buscar métodos para el crecimiento, aquí está, hermanos. Aquí está el método. El método que usó el Señor Jesús es el método que usaron los primeros cristianos y es el método que ahora nosotros también debemos retomar como iglesia para cumplir el mandato, para glorificar al Señor y para crecer. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo del Señor. A su nombre. Segundo elemento de la misión integral de la iglesia, el discipulado. El discipulado tiene que ver con la tercera vertiente de la misión de la iglesia cristiana interdenominacional, que dice a la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos, es decir, aquellas almas o aquellos nuevos creyentes, aquellas personas que acepten a Jesucristo y que se sumen a la iglesia, deben ser discipulados, deben ser enseñados, deben ser instruidos. El Señor Jesús no solo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, también dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso en los 4 evangelios encontramos múltiples referencias de que el Señor Jesús no solo predicaba, sino también enseñaba. Y una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Y el discipulado descansa en la enseñanza, o la enseñanza encuentra en el discipulado un espacio propicio para que el nuevo creyente crezca en Cristo. Y no solo crezca, sino que además ese nuevo creyente, ¿qué cosa? De fruto. Y a su vez ese nuevo creyente gane también a otros nuevos creyentes. Hace, no sé, ayer, antier, ya no recuerdo, una hermana nos decía, una hermana que se dedica a la venta de un producto, que omito decir su nombre, pero una persona era reacia a ese producto y lo criticaba y lo censuraba. Y decía nuestra hermana, no, cuando empezó a probar el producto y se dio cuenta de los resultados, me ha traído como 20 personas. Me ha traído como 20, es mi mejor promotor. Dice uno, Dios mío, ¿usted ha probado los beneficios de la obra de Cristo? ¿Usted ha disfrutado los bienes espirituales que recibimos del Señor desde que creímos en Él?
pues entonces vamos a convertirnos también nosotros en promotores. Alguna de esas empresas hasta tiene por ahí un eslogan en las playeras, en la espalda, que dice: me siento feliz, ¿quieres saber por qué? Pregúntame. Hermanos, quiero llevar esto a su reflexión para que nos demos cuenta que pues es muy bonito venir al templo los martes, jueves, viernes, domingos, o más días si así se requiere, pero es necesario reflexionar y meditar sobre lo que constituye realmente la misión integral de la iglesia y cumplir nuestra responsabilidad como miembros de la congregación, como pastores, como directivos y en una suma de esfuerzos hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Haced discípulos a todas las naciones. El crecimiento espiritual y doctrinal del nuevo discípulo se da en el conocimiento metódico y sistemático de la palabra de Dios. ¿Por qué hay creyentes que los vemos crecer en 3, 4, 5 años? Porque son creyentes que estuvieron continua y permanentemente alimentándose en la palabra de Dios. ¿Por qué hay creyentes que después de 10, 15, 20 años parecería que no hay un crecimiento? ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? Pues simplemente porque uno abreva de la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios, y por el otro lado, pues a veces hasta andamos preguntando los días domingo: mujer, ¿dónde dejé mi Biblia? Porque no la encuentro. Y así no se puede crecer, hermanos. Así no se puede crecer. El crecimiento espiritual y doctrinal, repito, del nuevo discípulo se da en el conocimiento metódico y sistemático de la palabra de Dios. Y todos los que hoy estamos aquí, hubo un momento en el que iniciamos como discípulos del Señor. El discipulado no es un seminario, no es un curso, ni se agota en un solo tema. El discipulado consiste en desarrollar amistades con gran profundidad espiritual, enfocados en la enseñanza de la verdad bíblica, la aplicación de las Escrituras a la vida y por ese medio aprender a resolver problemas con herramientas y perspectivas bíblicas. Volvemos al modelo del Señor con sus discípulos. El Señor les dio un seminario de 3 días o de una semana y les dijo: hasta aquí. Aquí está su constancia, aquí está su certificado. No, el Señor construyó una relación personal, afectiva, espiritual con sus discípulos. Invirtió tiempo. Queremos nosotros tener un discípulo, tenemos que invertir tiempo y llevarle como a un bebé, como a un niño que va creciendo físicamente a las profundidades de la palabra de Dios. Porque solo entendiendo de esa manera el discipulado, nosotros estaremos realmente discipulando a los nuevos creyentes, discipulando a los creyentes que tienen 5 o 10 años, discipulando a los creyentes, aunque me vea así, hermana Tere, discipulando a los creyentes que tienen 20 años, y a veces hay que discipular incluso a quienes, a los pastores, sí, claro, efectivamente, aún a los pastores. Por eso luego escuchamos decir que en los congresos generales de pastores también hay salvación, porque allí hay la manifestación del poder de Dios para la conversión aún de los pastores. Entonces, hermanos,
El discipulado no es un seminario, no es un curso, es un proceso continuo y permanente que dura toda la vida. Y eso nos debe quedar muy, muy claro. Simplemente, repito, simplemente detengámonos un momento para analizar y meditar en el esquema, en el modelo que el Señor Jesús implementó con sus discípulos. Simplemente. Y por eso los discípulos pues ya no querían dejar al maestro. Cuando el Señor les dijo, ¿queréis ir también vosotros, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Había un vínculo, no solo afectivo, sino espiritual, que el Espíritu de Dios estaba haciendo posible y que estaba formando y preparando a aquellos que habrían de continuar la obra del Señor Jesús. Luego entonces, el discipulado consiste en desarrollar, repito, amistades con gran profundidad espiritual, no nada más de socializar. No se trata de que nos vamos a hacer cuates, nos vamos a hacer amigos, no. Esa relación afectiva tiene que estar centrada, fundada y enfocada por la palabra de Dios y llevar al nuevo discípulo a la aplicación de las Escrituras en su vida y ayudarle a resolver los problemas cotidianos a la luz de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, repito, con sus discípulos. Por eso se ha dicho que el discipulado debe ser bíblico. El discipulado es transformador, es progresivo y es multiplicador. El discipulado debe ser bíblico porque debe tener sustento en la palabra de Dios. No es de lo que ahora a mí se me ocurre. No es para entretener a la persona. No. Es para crecer juntos en la palabra de Dios. Es transformador, ¿por qué? Porque en la medida en que vamos creciendo en el discipulado, nuestra vida va ¿qué? Transformándose. Nuestra vida va transformándose. No es el mismo Pedro el que escribe la epístola, primera y segunda carta, que el Pedro que negó al maestro. ¿Sí? Es otro. Hubo una transformación. El discipulado que recibió de manera directa de su maestro, el Señor Jesús, aparentemente no había rendido fruto. Y nosotros podríamos decir, qué decepción. 3 años y medio, ¿para qué? Para que después de que el Señor resucitó, Pedro regresara al mar, a las redes, a pescar. ¿Para eso invertí 3 años y medio en ti? No. El Señor continuó la obra. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El discipulado entonces bíblico, ¿qué más? Transformador. 3, progresivo. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos progresando. Vamos progresando. ¿Cuántos textos nos aprendimos el año pasado? ¿Se acuerdan a cuántos llegamos? Lo vamos a repasar en cualquier domingo de estos, ¿sí? Lo vamos a repasar. Debe ser entonces progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque no solo va transformando, sino además me va dando un crecimiento en mi vida personal, en mi vida profesional, no solo en mi vida cristiana o en mi vida espiritual, sino también en mi vida laboral, en mi vida académica. Ahora ya no soy el que antes era. Se debe ver ese progreso en la vida del nuevo discípulo. Y finalmente es multiplicador. ¿Por qué? Porque la idea es que el nuevo discípulo
se convierta, ¿qué cosa? En un nuevo discipulador. Y de esa manera viene la multiplicación y consecuentemente el crecimiento. Que si usted ahora es un discipulador, que ese discípulo que usted está discipulando se convierta el día de mañana o pasado mañana en otro discipulador, que discipule a otro o a otros, y esos nuevos se conviertan con el tiempo también en discipuladores, y así, hermanos amados, sucesivamente. Eso es lo que nos revela el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos 12, solamente 12, que escogió el Señor, ¿sí? Sumando después al apóstol Pablo, son los que llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida hasta entonces. Por eso se ha dicho que el discipulado no es un espacio de entretenimiento, sino de entrenamiento. Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra atención. ¿De qué manera nosotros, como miembros de la iglesia, recibimos un discipulado? ¿Cuál es el espacio que nosotros como iglesia tomamos para nuestro discipulado? En la escuela dominical, exactamente. Porque en la escuela dominical se nos enseña, en la escuela dominical tenemos oportunidad de preguntar, en la escuela dominical tenemos espacio para resolver dudas, inquietudes. Ahí estamos siendo discipulados. Pero ese discipulado que es continuo, que es permanente y que debe ser progresivo, no se debe limitar solo a 1 hora y media a la semana. Vuelvo a lo mismo. El verdadero discipulado es un proceso que construye relaciones afectivas en un marco espiritual y que no termina a la 1 de la tarde cuando acabamos la escuela dominical, y que no es de una vez por semana. El verdadero discipulado es de todos los días, de todos los días. Mi esposa estuvo colaborando en un grupo de discipulado ahí en la Iglesia Central en Portales. En la Iglesia Central en Portales, el ministerio del discipulado lleva aproximadamente como 40 o 45 años. Se inició en tiempo del hermano Felipe Sánchez Muñiz. En este momento, el ministerio del discipulado tiene aproximadamente entre 250 y 300 alumnos. Hay un discipulado básico y un discipulado avanzado. Y no piense que esos 250 o 300 alumnos son personas nuevas. Muchos de ellos son hermanos que llevaban 10, 20, 30 años en la congregación. Y que cuando llegan al discipulado, aunque parezca sorpresa, pero dicen, esto nunca lo había oído, ahora sí estoy aprendiendo. Bueno, para que nos demos cuenta que el discipulado no es única y exclusivamente para las personas nuevas, sino es aún para los que llevan ya mucho tiempo en la congregación, y es más, decía hace un momento, incluso para los pastores. ¿Por qué? Porque también nosotros necesitamos discipulado, también nosotros necesitamos pastoreo. ¿Quién nos va a dar ese discipulado y pastoreo? El hermano Aarón Cortés, en el orden humano. ¿Y el hermano Aarón Cortés quién se lo va a dar? El Señor. Así es, el Señor. El Señor nos ayude, hermanos amados. El Señor nos ayude. ¿Quién fue la madre de Timoteo? ¿Y su abuela? Loida. Discipuló a su hija Eunice. Eunice, madre de Timoteo, discipuló a su hijo Timoteo. ¿Cuál fue el resultado? Un siervo del Señor, un hombre de Dios, que trabajó incansablemente por la obra de su Salvador. ¿Vale la pena el discipulado? Para la gloria del Señor lo decimos,
recuerdo cuando empezamos a hacer una célula en casa de la hermana Rosita, de mi hermano Francisco Gómez, allá en la Ciudad de México. Era mi hermana Rosita, la hermana Margarita, ¿y quién más, hermana? Nada más. Su hija, se me fue ahorita su nombre, de la hermana Margarita, pero eran 3 personas, cada 8 días estábamos en su casa. Recuerdo que llevábamos ahí nuestro rotafolio y ahí estábamos dándoles las clases. Y bueno, gracias a Dios, aquí está nuestra hermana Rosita. Gracias a Dios que aun cuando en aquel entonces no le caíamos muy bien a nuestro hermano Panchito, y luego porque le privábamos horas de descanso, pero después ya nos empezó a querer y creo que nos sigue queriendo ahora el hermano Panchito. Dios le bendiga, hermano Panchito. La hermana Margarita con sus hijas y ahora con sus nietas siguen adelante. ¿Valió la pena aquel esfuerzo? Para la gloria del Señor. Por el hecho de que empezamos a hacer este trabajo con la hermana Rosita, yo voy a decir, yo soy el padre en la fe de mi hermana Rosita. Hermanos, ese es un grave error que nosotros como pastores cometemos, y por eso también necesitamos discipulado y pastoreo. ¿Por qué? Porque las almas no son mías, son de Cristo. Y en ese discipulado yo les debo hacer ver y entender que su centro de atención, su corazón y todo su ser no debe estar enfocado hacia mi persona, sino a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y esto lo enfatizo para que efectivamente no sintamos ningún compromiso humanamente con nadie. Nuestro compromiso es con el Señor y con su obra. Bendito sea Él para siempre. Tercer elemento de la misión integral de la iglesia, muy rápidamente, la adoración. La adoración tiene una relación directa con la cuarta vertiente de la misión de la ICIAR. ¿Cómo dice la cuarta vertiente? A Dios nuestra adoración y obediencia, nuestra obediencia y adoración por siempre. La adoración es la honra y reverencia que se rinde a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo. Él es Dios, Él es el gran yo soy, Él es eterno, Él es santo. Y en razón de lo que Él es en sí mismo, nosotros le hemos de adorar, pero también en razón de lo que Él es, aquellos que se le dan. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, bendito sea Él para siempre. Y en razón de ello, también nosotros le debemos adorar, pero también por sus obras. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, de los cielos, con todo su ejército. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar y aún debajo de la tierra. Y por lo que el Señor también ha hecho, Él es digno de toda honra y de toda gloria. Esa es una responsabilidad de un trabajo, una función que la iglesia debe realizar: la adoración al Señor, al Señor. Luego de repente vemos videos donde al pastor o al que está al frente se le atribuyen ciertas virtudes o cualidades o poderes, y parece que se le rinde pleitesía. No, esto no debe ser así. Usted recuerda cuando el mismo ángel se presentó con Juan en la isla de Patmos. Juan se postró a sus pies. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate, porque yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Por eso el Señor le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia entonces está llamada no solo a evangelizar, no solo a discipular, sino también a adorar al Señor. Y esa adoración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, de acuerdo con la naturaleza de Dios y en el poder de comunión que da el Espíritu Santo. Y en verdad,
es decir, de acuerdo con la verdad del Padre que se revela en el Hijo y se recibe por medio del Espíritu. Adoración en espíritu y en verdad. Ofrezcamos siempre a Dios, dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, sacrificios espirituales que alaben y glorifiquen su nombre. Os ruego, hermanos, dice el apóstol San Pablo a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ese es vuestro culto racional. Bendito sea el Señor para siempre. Y hermanos amados, entrar a ese momento de adoración a Dios en espíritu y en verdad es verdaderamente edificante. Es verdaderamente edificante. El solo hecho de postrarnos delante del Señor, estar en su presencia, darle gracias, pero sobre todo, adorarle por lo que Él es en sí mismo, más allá de lo que Él ha hecho en favor nuestro, es algo de veras especial y algo único. Y creo que de ahí, entre otras razones, el canto: no hay lugar más alto que estar a sus pies, y sobre todo estar a sus pies para adorarle. Por ello, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, da cuenta precisamente de la adoración que se rinde al Señor en los cielos. Pero que no sea solo en los cielos, sino que aún aquí en la tierra rindamos al Señor verdadera adoración. Luego entonces, en los cultos, no seamos simples observadores, sino verdaderos adoradores, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre. De ahí la insistencia y el asunto que tratamos hace algunos días en cuanto a los elementos del culto, en cuanto a la responsabilidad que tiene el que toma la dirección de la alabanza, en cuanto a la responsabilidad que tiene el congregante, en cuanto a la aptitud y condición espiritual que debe tener no solo el que está al frente, sino también el que está sentado. Que no haya estorbo, que no haya barreras, para que la adoración al Señor suba delante de presencia y sea grata delante de Él. De ahí, hermanos amados, la necesidad de tener cultos fervientes, en los cuales busquemos el bautismo con el Espíritu Santo, cultos fervientes, continua y permanentemente, en donde se deje sentir verdaderamente la presencia de Dios. Adoremos siempre al Señor en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada Dios que le adore. A su nombre. El cuarto y último elemento de la misión integral de la Iglesia, la comunión y ayuda mutua. Esto tiene una relación directa con la segunda vertiente de la misión de nuestra Iglesia. ¿Qué dice la segunda vertiente? A una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. Comunión y ayuda mutua. La comunión es la fraternidad entre los miembros de la Iglesia que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Es la unidad en fe y amor que el Espíritu hace posible en la Iglesia de Jesucristo. Dijo el apóstol San Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión, dice el apóstol Juan, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que en fe y por el Espíritu el Señor hace posible entre todos nosotros y todos nosotros con el Señor. Pero no se trata solo de que nos quedemos en esa parte meramente espiritual, sino que esa parte espiritual debe traducirse en acción.
Y de acuerdo a lo que estamos considerando en este punto, en ayuda mutua. La ayuda mutua es la oportunidad que Dios da a la iglesia para hacer de la comunión espiritual una práctica permanente a través de la ayuda a pastores y misioneros, ancianos, viudas y huérfanos, creyentes y no creyentes en extrema necesidad. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y los repartían a todos. Tenían favor con todo el pueblo, creyentes y no creyentes. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en su capítulo 12, versículo número 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De igual manera, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 27, también nos invita a que nosotros no seamos solo cristianos de palabra, sino creyentes en hechos y en verdad. 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De ahí que el escritor de la epístola a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 16, diga: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pongamos nuestros ojos en Dios, pero extendamos nuestras manos al necesitado. A la gente no le interesa cuánto sabes, sino cuánto te interesas por ella. Así es como muchos han sido ganados para Cristo, no porque se les llegó predicando el Evangelio, sino porque se llegó respondiendo a una necesidad específica que ellos tenían. Y como un elemento adicional, complementario, se les presentó el mensaje, pero por la obra y por el bien recibido, muchos miles de creyentes se entregaron al Señor porque recibieron de una mano amiga una ayuda, un favor, un apoyo en el momento en que más lo necesitaban. Luego entonces, atendamos lo que dice la Escritura de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es lo que como iglesia también debemos realizar, debemos llevar a cabo, hermanos, para que el nombre del Señor sea glorificado en medio de nosotros. En la parte de para redarguir error, hay quienes piensan reunirnos semanalmente como iglesia es suficiente. ¿Será esto así? No. Dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, que nosotros podamos cumplir en la sociedad y en el mundo la función que tiene la sal en alimentos, en carnes, en cosas de esta naturaleza, que no solo ayuda a la sal para evitar la descomposición, sino para la preservación y conservación de esos alimentos. Como iglesia, nosotros estamos puestos por el Señor aquí en la tierra para guardar al mundo de la maldad, del pecado, de la corrupción, de la putrefacción, que viene a consecuencia precisamente de la iniquidad. El Señor nos ha puesto aquí en la tierra para que seamos la sal, que dé sabor, que dé sazón, que dé sentido, que tenga un significado especial para la gente, su existencia, su peregrinar aquí en la tierra.
Y si nosotros esto hacemos, entonces estaremos cumpliendo, hermanos amados, nuestra función. Dos últimos aspectos. Analicemos el modelo bíblico establecido por el Señor Jesucristo e implementado por la iglesia primitiva en el primer siglo. La esencia de la misión de la iglesia descansa en estas cuatro vertientes que hemos contemplado: evangelismo, discipulado, adoración, comunión y ayuda mutua. Volvamos a ellas. Una iglesia que anhela edificación debe darse en misión. Y como dice el Señor, seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. En este año 2020 haremos énfasis especial en los cultos de evangelismo a nivel local. Insistiremos en los cultos evangelísticos a nivel centro misionero y zona, y como presbiterio tenemos contemplados 3 campañas evangelísticas a nivel presbiterial, a más del trabajo que cada uno en lo particular debemos hacer. El Señor ponga en nuestro corazón ese sentir, ese celo, esa hambre, esa sed, de que cuando vengamos a la casa de Dios traigamos un invitado, traigamos a una persona para que escuche del amor de Dios, para que oremos por ella, para que reciba las buenas nuevas de salvación. Y eso solamente el Señor lo puede hacer en cada uno de nosotros. Consecuentemente, después de todo lo expresado, hermanos, uno, implementemos el evangelismo bíblico para la salvación de las almas. Fíjese bien cómo dije, evangelismo bíblico. Implementemos el evangelismo bíblico. Y el evangelismo bíblico es el que practicó el Señor Jesús y el que llevó a cabo la iglesia primitiva. Y si nosotros seguimos esa misma línea que el Señor trazó y que siguió la iglesia primitiva, los mismos resultados que tuvo la iglesia primitiva también nosotros los tendremos, porque el Señor que estuvo con ellos es el Señor que también está con nosotros. 2, hagamos del discipulado transformador, progresivo y multiplicador la base del fortalecimiento de nuestra fe. Volvamos nosotros mismos a la palabra de Dios. Sigamos transformando nuestra vida cristiana en el poder de la palabra del Señor. Crezcamos en fe, en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. Y que en este año 2020 nos convirtamos en multiplicadores. Que al 31 de diciembre de este año, hermanos, el Señor nos permita, de verdad, el Señor nos permita haber ganado por lo menos una persona para Cristo. Una. Si somos 70, al 31 de diciembre seremos 140. Si somos 100, seríamos 200. Y así sucesivamente. Uno más para Cristo. Solo el Señor puede poner eso en nuestros corazones. Estemos orando para que hagamos del discipulado transformador la base del fortalecimiento de nuestra fe, pero también el método para el crecimiento integral de nuestra iglesia. Crecimiento espiritual, crecimiento doctrinal y crecimiento numérico. Celebremos cultos fervientes de adoración al Dios Trino. Celebremos cultos fervientes de adoración al Dios Trino. Lo he dicho una y otra vez, cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, practiquemos la oración, podría yo decir pública, la oración en voz alta, la oración audible. Todos tenemos espacios, momentos y lugares para estar a solas con el Señor, para estar quizá apenas balbuceando algunas palabras que nuestro corazón eleva al Señor y que el Señor escucha. Pero cuando se trata de estar en el culto, sumémonos a la oración, al canto, a la expresión de adoración, de gozo, de gratitud al Señor. De verdad, hermanos, es urgente que avivemos el fuego de Dios en nuestros corazones
para que cada uno de nosotros sea una zarza ardiente en cada uno de nuestros cultos. Y si nosotros esto hacemos, hermanos, el Espíritu Santo descenderá. Pero necesitamos encendernos todos en un mismo espíritu, en el fuego del Espíritu de Dios. Y la adoración al Señor, hermanos, llegará hasta su presencia en los cielos. Y 4, de acuerdo a lo que estuvimos considerando, impulsemos programas de asistencia social bajo el lema Amor en Acción. Sigamos trabajando, hermanos amados, en el Cerezo. Gracias a Dios, aquí está mi hermano Hernán, que estuvo hoy en el Cerezo con mi hermano Paul y otros hermanos. No es un trabajo sencillo, pero vale la pena. No por lo que nosotros vayamos a ver, vale la pena porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena porque quien nos escogió y nos mandó a hacer esto es el Señor. Y en ese solo hecho ya hay recompensa. Sigamos en este trabajo. Sigamos en el trabajo de la atención en los centros de rehabilitación a alcohólicos y a drogadictos allá en Colima. Se están atendiendo aproximadamente entre 8 y 10 centros de rehabilitación por parte de nuestro hermano Ángel Arellano y 2 hermanas que van a esos centros de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos allá en Colima a presentar el mensaje de salvación, y es un trabajo continuo y permanente, hermanos. Y sigamos adelante también como presbiterio. Allá en Colima se está llevando todos los lunes al hospital regional un refrigerio, una torta, un pan, un café, un atole, un refresco, un jugo. Se presenta el mensaje a los familiares de los enfermos que están allí por las noches. A las 7:30 inicia esta actividad, y si alguno de los familiares de los enfermos pide que se suba a orar por su familiar, así se hace. Estos son los programas, entre otros, de asistencia social que bajo el lema Amor en Acción debemos seguir implementando, impulsando hasta que Cristo venga. Quizá nosotros no tengamos un reconocimiento del pastor, ni la directiva de varones, ni de mujeres, ni de la iglesia, pero dice el Señor: por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a mí, desnudo y me cubristeis, sediento y me diste de beber. Y por tanto dirá el Señor: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Vale la pena entonces hacer este trabajo? Sin duda, hermanos, porque este trabajo tiene recompensa no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Hay una recompensa no temporal, sino eterna. Conclusión: hagamos del gran mandamiento y la gran comisión los ejes rectores de la misión integral de la Iglesia. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Gran mandamiento, gran comisión. Sean estos los ejes rectores de la misión integral de la Iglesia, y sean el gran mandamiento y la gran comisión lo que nos mueva, lo que nos impulse por el Espíritu de Dios a trabajar incansablemente por el Señor en este año de gracia 2020. Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y viene muy pronto. Menos del tiempo que nosotros nos podemos imaginar, y que cuando Él venga nos halle haciendo así.
para que en aquel día usted y yo escuchemos del Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hubo uno que escuchó esto de parte del Señor y dijo: heme aquí, envíame a mí. Usted pudiera decirle hoy al Señor: heme aquí, envíame a mí. Usted pudiera decirle en esta mañana al Señor: ¿cuentas conmigo? Yo seré tus pies, yo seré tus manos, yo seré tus ojos, yo seré tu corazón, y yo llevaré una esperanza de vida a aquel que está muriéndose en sus delitos y pecados. Yo iré en tu nombre y proclamaré tu evangelio, tu palabra, y tu poder será manifiesto. Si hay alguien de ustedes que quiera hacer ese compromiso, de veras, no porque yo lo esté diciendo, sino porque de veras, por el Espíritu de Dios, hay en su corazón esa convicción, esa decisión y esa firmeza en el pacto que hoy haremos con el Señor. Adelante, hermano Bruno, hermano Hernán, hermano Paul, hermano David Jiménez y los hermanos que están haciendo el trabajo en el Cerezo de Manzanillo. Adelante, hermano Ángel Arellano. Adelante, hermanos amados de los centros misioneros de la zona 3 allá en Colima, que están atendiendo en el hospital regional. Adelante, amada iglesia, Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelante, sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre, y el Señor nos dará la victoria. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te agradecemos la bendición que tú nos participas de considerar, la misión integral que constituye la razón de ser de tu iglesia aquí en la tierra,